Bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega. En este caso lo que les vamos a hacer es un pequeño resumen correspondiente a los cambios de la versión del anexo técnico 1.7 al anexo técnico 1.8, los cuales ya todos nuestros clientes a partir del 27 de julio del 2021 ya deben de tener acceso a estas nuevas actualizaciones, las cuales van a ser compatibles tanto con habilitación y producción. Y recuerden que actualmente este anexo 1.8 entra en regulación o entra oficialmente en producción a partir del 1 de agosto. Nosotros lanzamos previamente las actualizaciones para que ustedes puedan comenzar a integrar. Lógicamente, a los clientes que se les actualicen los servicios pueden que tengan inconsistencias, ya que dependiendo del tipo de operación o del tipo de información que estaban generando previamente, la DIAN ha generado unas nuevas reglas, las cuales les va a pedir un nuevo dato, como lo vamos a ver al final, dentro de los ejemplos de JSON del anexo 1.7 al 1.8, que va dentro a partir del 27. Y lo que les puedo recomendar es en algún momento les llega a salir una regla, valídenlo primero en la documentación, ya que el campo puede ser nuevo para ustedes y van a poderlo visualizar en su documentación a qué equivale. Yo lo que voy a mostrar va a ser directamente la demo de nosotros, ya que actualmente no se ha terminado de desplegar sobre todo nuestros servicios la actualización, se está desplegando dependiendo de la concurrencia de nuestros clientes. Lo que les voy a pasar a explicar es directamente dentro de factura de venta nacional los campos más referentes o los campos como de más importancia, ¿vale? Ya que ustedes dentro de la documentación también lo podrían validar. El campo más importante es el campo o el objeto que se agrega llamado environment. Este objeto lo que hace es que forza a que dicho documento que estamos enviando se envíe o se force a través del ambiente que se está configurando dentro de los datos del ambiente. Es decir, digamos que tenemos una empresa en producción y no queremos que afectar esa empresa y necesitamos replicar una falla que tenemos con un documento que está siendo rechazado por X y motivo. Lo que podemos hacer es dejar la empresa en producción y enviar el mismo objeto con el que nos está gestionando la falla en habilitación en producción, pero enviarla con el objeto environment donde le vamos a setear que nos vamos a pasar un ambiente tipo 2, que es habilitación, le vamos a informar el ID y el PIN porque muchas veces no va a ser el mismo el ID y el PIN del producción habilitación, la URL del web service y este URL data QR no deberían de tocarla, ¿vale? Nosotros la tenemos es porque actualmente estamos haciendo unos cambios que sí necesitamos informarla, pero va a ser eliminada en las primeras semanas de agosto, para que lo tengan en cuenta. Recuerden, el cambio más importante dentro de todos los objetos, este objeto environment está en todos los envíos, sea envío de nota crédito, nota débito, bueno, cualquier tipo de envío, y esto lo que hace es que forza a que se envíe ese documento en el ambiente específico que le estamos configurando dentro de la propiedad ambiente. Los campos del sector salud no los voy a explicar porque ya fueron explicados dentro de otro video que ustedes pueden validarlo en nuestra página o buscarlo en YouTube. También tenemos a nivel de, bueno, las referencias de estos campos también fueron adicionados por los cambios del sector salud. Esto ya lo hemos explicado directamente en el mismo video del sector salud, lo que son las referencias de documento, notas crédito, notas débito y documentos adicionales. Estos campos también equivalen a campos del sector salud. También está explicado en el video del sector salud. Algo muy importante es que para las facturas de transporte o que están relacionadas con el tipo de transporte ya tienen su tipo de operación específico y pueden validarlo directamente en los nuevos tipos de operaciones. Si trabajamos con facturas del sector de transportes, debemos de agregar una información adicional. En este caso, este objeto, que también lo podemos utilizar en una factura que no sea de transportes, porque es donde se informan los datos de la entrega de los bienes o servicios o productos, ¿vale? En donde se va a informar la fecha efectiva de la entrega de los bienes, la hora efectiva de la entrega de los bienes, también la dirección en la cual fue entregado los bienes y un objeto donde se va a informar si, bueno, si es obligatorio, dependiendo con la entidad que estemos trabajando, porque muchas empresas nos van a solicitar o nos van a decir que sin este tipo de información de entrega ya no nos aceptan la factura, entonces debemos de integrarlo y tienen que validar ustedes internamente si en realidad lo requieren o no. Pero de igual forma es de manera opcional para nuestros servicios, es obligatorio para ciertos sectores, ya que se requiere dicha información para poder rastrear o poder validar quién fue la empresa transportista. En este caso, dentro del objeto Delivery Party, vamos a poder gestionar los datos de información de la empresa prestadora del transporte, la empresa que gestionó la entrega de este bien o servicio.
También vamos a poder visualizar los términos de entrega. En este caso, digamos de que se cobra un flete, se cobra un valor adicional o se cobra cualquier tipo de cargo adicional, lo podemos informar. Esta URL ya debería ser común para las empresas de servicios de transporte, o si no, deberían de validar la documentación, ya que la DIAN o en esta URL fue la que la DIAN definió para poder extraer o tener valores específicos de términos. También está lo que es el código del tipo de entrega. En este caso van a integrar costos de fletes, bueno, van a entregar, van a poder visualizar algunos conceptos que ha integrado la DIAN sobre servicios de transportes o facturas del sector transporte, como mejor suena. Y también vamos a poder marcar si tiene riesgo de pérdida esta entrega, para que lo tengan en cuenta. Aparte de eso, a nivel de ítem, ¿vale? Vamos a poder visualizar también campos como orden de referencias, también ya estaba. Bueno, este campo es directamente sobre el sector salud, lo ven nuevo, pero también está explicado dentro del campo del sector salud. Vamos a poder especificar si estamos trabajando con CISPAC, eh, digamos, con cantidad. Por ejemplo, que vendemos una caja y esa caja contiene N cantidad. Hay un ejemplo claro de cómo lo podemos utilizar. Ya los campos de modelo y marca se pueden informar en cualquier tipo de operación. El código estándar o código interno, y se divide en los códigos. Tenemos el código interno y el estándar que se va a utilizar. Es decir, si en el caso de que nosotros trabajemos o tengamos, bueno, la DIAN define un tipo de identificaciones estándar. Dentro de ellos el que más utilizamos es el 4, que es es como por decir un código interno generado por nuestra empresa, ¿vale? Entonces, en ciertos casos hay empresas que tienen su producto registrado y ese código le dan un código único. Depende del estándar que estemos utilizando, pues podemos setearle dentro de estándar code el estándar específico. Si no, seguimos trabajando con el 4 y colocamos aquí hasta la ID de nuestra tabla y no va a gestionar ningún inconveniente, ¿vale? Recuerden que esto se rige según las definiciones de estándar de identificación de la DIAN, no las que queramos nosotros. También podemos visualizar lo que es información adicional al ítem, ¿vale? O información específica de ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN. Podemos informar un nombre y un valor, y digamos de que si esa información adicional se gestiona a través de cantidades, también podemos especificar su cantidad y su unidad de medida. Es decir, digamos de que transportamos, bueno, digamos que gestionamos, transportamos, vendimos un carro, podemos agregar información adicional como su motor, su número de motor, el chasis, número de chasis, cuántas unidades viajaron, cuál fue su unidad de medida, si fueron metros, si fueron unidades, si fueron galones, bueno, cualquier tipo de unidad adicional. También esta información es directamente para la información del mandante, ya estaba. Y a nivel de ítem me salté una que es el tipo de identificación del sector. Como lo dice, el tipo de identificación del sector depende del tipo de operación. Si estamos trabajando con el tipo de operación 12 y 11 que equivale a mandatos y 12 que equivale a transporte, este campo pasa a ser obligatorio, para que lo tengan en cuenta. En este caso, pues es un pequeño resumen. Voy a pasar a mostrarles un JSON directamente, bueno, compararles los JSON, cómo quedarían y cómo sería un ejemplo claro para los tipos de operaciones, o cómo quedaría el JSON en este caso para los tipos de operaciones con el nuevo anexo técnico 1.8, que recuerden que ya todos nuestros clientes a partir del 27 de julio ya deben de tener acceso y van a poder trabajar sin ningún inconveniente con estos nuevos campos definidos por la DIAN. Bueno, les comparto en el Postman directamente para factura estándar. En este caso no varía mucho. Si ustedes pueden validar este JSON, que lo voy a dejar también directamente un ejemplo para que ustedes lo puedan validar. No hay ningún cambio en realidad para factura estándar. No hay ningún cambio. Si hay cambios, bueno, si hay cambios que ustedes pueden visualizar aquí, que es que estamos enviando menos datos sobre los totales de la factura, y es porque, por ejemplo, los cargos y los descuentos ya no los tienen que digitar manuales, ya el sistema los captura automáticamente de los cargos y descuentos que ustedes gestionen a través del objeto de cargos y descuentos. ¿Y cuál es el objeto de cargos y descuentos? Pues el objeto de cargos y descuentos a nivel de factura es el siguiente, y ya el de ahí, dependiendo del identificador del cargo de descuento, ¿vale? En el momento ya lo visualizo, se me perdió, a ver. En el momento cargos y descuentos a nivel de factura, acá. Es un objeto, cargos y descuentos, dependiendo del identificador, del identificador del cargo, él ya va a hacer una suma interna sobre el valor que informemos, ya no deben de hacerlo manualmente. Y
en realidad no cambia mucho. Para una factura estándar no debería afectarles, ¿vale? Si hay un cambio para los impuestos que son no por porcentaje, sino por un valor fijo, ya lo vamos a explicar en el siguiente ejemplo. Este ejemplo de JSON lo voy a dejar también específico, recuerden, factura estándar. Continuamos y les explico a nivel de los impuestos que les acabo de decir. Cuando los impuestos son directamente por valor fijo y no por porcentaje, vamos a ir a la documentación dentro del campo. Bueno, incluso ustedes pueden ver que hay una documentación un poco más amplia. Incluso nos dice que no debemos de informar los impuestos en el caso de que sean productos excluidos. No se debe de informar nada de impuestos porque así lo define la DIAN. Ese es el campo que cambia directamente es el... Un momento. Bueno, regalen un momento, por favor. Dale, continuamos. En este caso ya podemos visualizar. No tenía el cambio. Bueno, estaba trabajando sobre una versión no actualizada. Estaba leyendo la documentación, pero ya lo actualicé. En este caso vamos a los impuestos a nivel de ítem. Que sería directamente sobre los impuestos. Y tiene la misma referencia de lo que les acabo de decir. Que no se debe informar en el caso de que sean excluidos. Pero el cambio que hay es que ya para, bueno, como lo dice su descripción, en el caso de que el tributo sea por porcentaje, el valor debe informar el valor tributable, es decir, el valor de ese porcentaje, se informa la base, bueno, se informa la base monetaria. En el caso de que el tributo sea por un valor fijo, se debe informar el número de unidades, es decir, que este campo, cuando sea por valor fijo, como lo que vamos a ver en el ejemplo del JSON que tengo, ya no se debe informar la base, sino que se debe informar la cantidad para que lo tengan en cuenta. Cambia cuando no es por porcentaje, cuando hay impuestos que no son por porcentaje, el taxable amount ya no se informa la base, sino que se informa la cantidad de ese impuesto que se está gestionando, para que lo tengan en cuenta. Paso a compartirles a través de el Postman cómo quedaría. Este sería el segundo ejemplo que siempre le damos a nuestros clientes para poder probar, donde hay un ejemplo un poco más práctico donde tienen cargos, descuentos, ¿vale? Esto sería prácticamente igual. Lo único que cambia es el ejemplo del impuesto a la bolsa. En este caso el impuesto a la bolsa vamos a poderlo visualizar. Miren que este es el ID 1 equivale a IVA, donde tenemos un día del 19%, ¿vale? Y en el último ejemplo, este JSON también lo vamos a dejar, vemos de que el taxable amount ya no va en ceros, sino que indica la cantidad. En este caso, ¿por qué 2? Porque estamos comprando, bueno, porque estamos en realidad comprando dos bolsas, como lo indica este ítem. Y recuerden que el impuesto se está gestionando por 2, es decir, no es 30 por 1, sino 30 por 2 en este caso. Anteriormente la cantidad del impuesto se cogía directamente de la cantidad del ítem, pero ahorita ya debemos de informar la cantidad de ese impuesto que se está gestionando a través de esta etiqueta. Continuamos con un ejemplo. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el tipo de operación 12, que el tipo de operación 12 equivale a transportes. En este caso recuerden que para transportes debemos de gestionar, como son opcionales, les voy a mostrar un ejemplo opcional donde no estoy informando lo que es los datos de información de la entrega, ni tampoco estoy indicando los términos de la entrega. En este caso es porque es opcional. Recuerden, si se los están exigiendo o si su software cumple con esa información, deberán de informarla. En otros casos esto ya no va a ser una opción, sino que va a ser obligatorio. Como nos indica la documentación, dice que para el tipo 11 o 12, en este caso como vamos a gestionarlo con el tipo 12 que es transportes, debemos de gestionar lo que es el identificador, el tipo de identificador del sector. Ya vamos a validar este tipo de identificador del sector, qué opciones tenemos para el tipo de operación 11. Entonces, lo primero que vamos a hacer es validar directamente qué opciones tenemos dentro de dicha tabla. ¿Vale? Entonces vamos a validar y lo que vamos a poder visualizar es que esta tabla tiene el scope. Esto del scope ya lo hemos explicado muchas veces. Si estamos con el tipo de operación 11, quiere decir que el sector es transporte. Quiere decir que solamente las opciones, hasta la opción 1 y la opción 2, son las únicas opciones que nos va a aceptar para el tipo de operación 12. ¿Vale? Ya que los otros tipos de operaciones son para el mandante, para que lo tengan en cuenta. Cuando se trabaja con facturas por conceptos o con el tipo de operación, mandatos. En este caso, mandatos es 11. En este caso, vamos a hacer una operación con el tipo de operación 12, que es transporte, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos servicios adicionales o remesa de transporte registrada en el RNDC, para que lo tengan en cuenta. En este caso,
paso a compartirles lo que es directamente el JSON, ¿vale? Entonces, en realidad no cambia mucho, solamente pues estamos gestionando un JSON básico donde su tipo de operación indica que es el tipo de operación de el área o el sector de transportes, o el tipo de operación de transportes es una factura estándar, ¿vale? Porque no le seteé, bueno, sí, bueno, es una factura de transportes, qué pena, no de estándar. Y pues a nivel de ítem le estamos agregando directamente pues su tipo de identificador del sector que nos obliga porque es obligatorio, solo tenemos esas dos opciones. Aparte de eso, pues yo tengo en este ejemplo que también les voy a pasar información adicional, ¿vale? Que estoy agregando testes y también tengo en este caso un dato adicional, bueno, estos datos son adicionales que son los datos del Informal Content Provider Party, ¿vale? Que equivale directamente al mandante. En este caso es un ejemplo que estoy informando algo adicional que no debería agregar, pero no se preocupen por eso. Solo tengan en cuenta que los ítems del sector de transporte ya les va a exigir, o si no les va a rechazar, que seteen el tipo de identificador del sector. Continuamos y en este caso les voy a mostrar un ejemplo de facturas de tipo de operación 11 que equivale a facturas de mandatos. Entonces, dentro de facturas de mandatos, como lo vimos en el ejemplo anterior de transportes, nos va a solicitar el tipo de estándar de identificación del ítem. En este caso, volvemos a filtrarlos para poder visualizar las opciones que tenemos para mandatos para el tipo de operación 11. Entonces filtramos la tabla, ¿vale? Y vamos a poder obtener que en este caso las únicas opciones que vamos a tener va a ser la 3, que equivale a mandatos, y la 4, que es bienes de ingresos propios o bienes de ingresos de terceros. Es decir, les paso a compartir directamente lo que es el JSON que vamos a plasmar para que usted lo tenga. Al tipo de operación de mandatos, normalmente pues estamos generando una factura de mandato. Una factura de mandatos, pocas palabras, dice que estamos facturando por otro, ¿vale? Entonces, cuando facturamos por otro, podemos informar bienes o servicios que son de nosotros o bienes o servicios que equivalen a otra persona, pero nosotros lo estamos emitiendo dentro de la misma factura para otra entidad o persona. En este caso, se setea el tipo de operación y a nivel de ítem, pues se coloca su tipo de identificador. En este caso el 4, que es bienes de terceros. Se coloca la información del mandante y listo. Lo único que cambiaría sería adicionar el tipo de identificador, es decir, si el ítem o servicio es de un bien propio o un bien de terceros. Recuerden, este JSON también se va a dejar directamente en un ejemplo, en un JSON para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan comparar. Vamos a dejar un último ejemplo que no debería haber cambiado, que es el IU. ¿Vale? Cuando facturamos tipos de facturas IU, en este caso el IU es el tipo de operación 9. En este caso les comparto directamente el ejemplo, ¿vale? Entonces, si lo validamos directamente, pues el tipo de operación 9, los datos del cliente, y lo único adicional que siempre deberían de estarlo, bueno, tenerlo, es que nos va a obligar a que colocamos el objeto del contrato dentro de un texto que comience contrato de servicio AIU por concepto 2 puntos. Aquí debe de gestionarse lo que es el objeto del contrato. En ese caso, las personas que conocen de servicios de AIU, esto no es nada nuevo, no lo entro a explicar porque pues hay que hablar de un contrato, hay que hablar de, bueno, de todo el concepto, pero esto no debe ser nada nuevo para las personas que trabajan con tipos de facturas de IU. Espero, bueno, recuerden que vamos a dejar estos ejemplos directamente en el video, en el pie del video, ¿vale? Espero que esto sea, bueno, puedan entender los cambios. En este caso, ustedes lo que están viendo son los cambios resumidos. O sea, lo que ustedes tienen que hacer a través del JSON, pero el equipo de trabajo de Sodenar ha hecho unos cambios gigantescos que se han gestionado a través de la resolución del anexo técnico 1.8, en este caso, para que los que no tengan, cambien varios algoritmos, la generación de los nombres de los documentos. Aparte de eso, el attach document que ustedes deben de seguirlo teniendo como siempre lo han tenido, el que se envía al cliente es el mismo, pero internamente ya va firmado. O sea, hay una cantidad de cambios enorme, solo que a nivel de integración, esto es lo que ustedes deberían de tener en cuenta para no tener inconvenientes con referentes a la integración con nuestros servicios de Sodena Chats. En este caso, cuando se liberen estos cambios para nuestros clientes, van a poder los de la versión clone, van a poder visualizar los endpoints de nómina y eventos. En este caso, recuerden que esos solamente los habilitaremos la primera semana de agosto. Vamos a lanzar unos videos explicándole cómo se registran y cómo pasan ese set de pruebas y a partir de ahí ya pueden comenzarse a registrar. Lo otro es que recuerden que nómina inicia
es obligatorio a partir del 1 de agosto de este año, es decir, a partir del próximo lunes. En este caso es obligatorio, todas las empresas se tienen que registrar en agosto, pero no se tienen que habilitar todas en en el mes de agosto. Las que se tienen que habilitar son las empresas que tengan más de 150 empleados, 250 empleados, qué pena. Esas se tienen que habilitar y tienen que emitir su nómina, ¿vale? Directamente los 10 primeros días de septiembre, que equivale a la nómina de agosto. Recuerden que la nómina de agosto se reporta los 10 primeros días del siguiente mes. En el video de nómina electrónica de cómo se habiliten, vamos a mostrarles el calendario y dependiendo de la cantidad de empleados, asimismo pues deben de gestionar su habilitación. Nos vemos en un próximo video.